Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El gran conflicto. Lección número 11 para el sábado 15 de junio de 2024. El conflicto inminente. Bienvenidos amigos y hermanos a Escuela Sabática Fácil, ¿verdad? Aquí su servidor Néstor Salguera junto con... Así es, hermano César Vargas, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, Néstor, nuevamente por habernos permitido poder reunirnos esta mañana para repasar, comentar, ¿no? La lección número 11 ya de este trimestre. Qué rápido pasa el tiempo. Pero creo que hemos aprendido mucho, ¿verdad? Así es. Y les voy a pedir de ya que no voten este folleto, no lo voten, no lo voten. Ténganlo ahí, estudienlo, no importa que vengan otro folleto. Este folleto, César, es muy importante, tiene ¿verdad? Mucha información. Muchísimo. Si usted quiere volverlo a estudiar, hágalo, ¿verdad? Porque todo este conflicto que estamos viendo, todo el conflicto cósmico, en este folleto está bien detallado, ¿verdad, César? Así es. Nos va a ayudar para la preparación, ¿verdad? Creo que uno de los folletos claves y son cosas que nosotros debemos de manejar, ¿verdad? A la perfección. Así que no nos quedemos solamente con este repaso, sino que lo podamos reestudiar, como tú decías. Así es. Vamos a dar unos saludos, ¿verdad? Quiero saludar, César, algunas personas que han estado en contacto conmigo a través del WhatsApp. Tengo a Yasser Gutiérrez Martínez. Él es un joven que está recibiendo el estudio de la fe de Jesús a través del teléfono. No hemos tenido la oportunidad de reunirnos en persona, pero ahí ya le mandé la primera lección y él se está ahorita enfocando en las respuestas, ¿verdad? Así que Yasser, Dios te bendiga. También quiero saludar a Valeria María Lescano. Ella es miembro de la iglesia El Remanente en el Viejo, César. De hecho, ella fue quien me dio este muchacho para que le diéramos estudio. Pronto, pues César nos va a acompañar también para que vayamos a darle estudio a él, ¿verdad? Y también queremos saludar a el matrimonio de Alfonso Castillo Villanueva y su esposa Ninia Azucena Bustillo Lainez. Ella es una amistad que tenemos, César, ahí del mercado, y gracias a Dios pues ella nos ha permitido llegar a su hogar y poder hacer oraciones, ¿verdad? Porque es importante, familia, que podamos relacionarnos y sobre todo orar con las personas que están a nuestro alrededor. Así que Dios les bendiga y que sigamos confiando en la misericordia de Dios. También, César, quiero saludar a todos los miembros del grupo de Escuela Sabática de Aminorok, sí. Así que un saludo para todos ellos. Sé que ellos están viendo este programa y han aprendido. Sé que ellos están aprendiendo. También es importante, ¿verdad? El aprendizaje es muy bueno. Bueno, y si no lo aprendieron, por lo menos se están acordando, ¿no? Porque así a veces se nos queda por ahí oculto. Así que saludos, hermanos, y siempre le animamos para que sigamos adelante en este ministerio que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así es. No se olviden de suscribirse al canal y compartan este video. ¿Oyeron? No dejen de hacer eso, es importante. Especialmente con los hermanos que tal vez no pueden llegar a la iglesia, Néstor, para recibir la escuela sabática. Usted se lo puede compartir ahí a través de WhatsApp y ellos pues también pueden tener su lección en casa. Así es, como nuestra hermana Alejandra Rivera, ¿verdad? Así que un saludo también para ella y bendiciones. Vamos entonces, César, a iniciar el estudio de esta semana, lección 11 para el 15 de junio del 2024, el conflicto inminente. César, ¿puedes orar? Ok, vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Dios y Padre, por darnos la oportunidad nuevamente de poder abrir tu palabra. Queremos pedirte tu dirección. Nosotros no tenemos la capacidad para entenderlo, por eso os rogamos, Señor, que puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para ser capaces, Señor, de escuchar tu voz, de atender a tu voz y sobre todo tu Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza de poner todo lo que aprendemos, ponerlo en práctica. Amén. Permítenos, oh Dios, que podamos obtener en este estudio
lecciones que nos permitan, oh Dios, o que sean para la vida eterna. Amén. Muchas gracias, Padre. Confiamos en que tú eres nuestro Maestro por excelencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. César, el título de esta semana es El conflicto inminente. Y yo me pongo a pensar, ¿qué significa la palabra inminente? Bueno, y el ordenador dice que es amenaza o es un suceso o algo que va a suceder pronto, o sea, algo que viene, inminente. Y inminente, bueno, en mi mente yo tengo que inminente es que de que viene. ¿Verdad? O sea, que no se detiene. Y no Va a pasar. Tiene que suceder. Así es. El texto para memorizar, César, en esta semana lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 17. Versículo 17. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Sí. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Amén. Me gusta, César, porque aparece 2 veces la palabra verdad y la palabra santifícalos. Recordemos que este texto está, César, en la oración sumo sacerdotal de Jesús, y entonces Jesús dirigiéndose, intercediendo por sus discípulos y por cada uno de aquellos que iban a conocer el mensaje, dice santifícalo, y la palabra santifícalo es apártalos, ¿verdad? Que esté en un lugar como tenerlos apartados, conságralos, correcto. Entonces vemos que la oración de Jesús es una petición maravillosa para todo aquel, César, que quiere seguir a Cristo, ¿verdad? Y él mismo lo dijo, no solamente ora por ellos, sino todos por los que han de escuchar Así el es. mensaje a través de ellos. Es verdad. Y algo que también me gusta recalcar, César, es donde dice, tu palabra es verdad. Así que nosotros no podemos dudar de esta preciosa palabra, porque es la verdad, ¿verdad? Es lo que hemos venido diciendo en todo este trimestre. Así es. Debemos estar arraigados en la Biblia, independientemente de lo que nuestros ojos, oídos y todos nuestros sentidos puedan captar, ¿no? Nuestra fe debe estar siempre en la palabra del Señor. Amén. Dice la introducción del día sábado, César, existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado biochip o verchip, del tamaño de un grano de arroz, que puede implantarse en un paciente. El biochip contiene información sobre el historial médico del paciente, que puede obtenerse pasando un escáner externo por la zona donde se ha insertado el biochip o verchip. Algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para otros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barra en las latas de comida, o es un misterioso número en los billetes de dólar que supuestamente suma 666. Para algunos tiene que ver con la orden masónica, los Illuminati, los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas. La verdad que esas solo son, para todo aquel que ha estudiado la Biblia, solo son fábulas, ¿verdad? No es nada real. Y César, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de esta lección esta semana? Pues acá releo el comentario porque ahí mismo lo tiene. El objetivo de la lección de esta semana es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Esa es la palabra clave que es la que hemos venido estudiando. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Especialmente el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración. Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Utilizará la coerción, la presión, la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo. Habrá una colisión de creencias sobre el día de oración verdadero y el falso. El llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo, a pesar de la persecución, el boicot económico, la prisión y el decreto de muerte. El estudio de esta semana enfatiza la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Familia, solamente con esta introducción que acaba de mencionar nuestro hermano César, que lo acaba de leer, nos damos cuenta de que lo que se está viviendo, este conflicto, César, es real. Y que los protagonistas, aunque se menciona a Jesús y a Satanás,
pero los que están en juego somos nosotros, ¿verdad? Es decir, está en juego nuestra salvación. Así es. Como siempre se ha dicho, solo hay dos bandos, solo hay dos iglesias. La Así Biblia es. solo reconoce a dos grupos. Y le invitamos a que usted pueda leer los capítulos 35 y 36 también del conflicto de los siglos. donde puede encontrar más detalles sobre este asunto. Así es. Vamos a pasar al día domingo, donde, día domingo 9 de junio, donde el tema o el subtítulo, César, es el conflicto final del Apocalipsis. ¡Wow! Cuando nosotros entramos al libro de Apocalipsis, César, nos encontramos con un montón de eventos que no solamente están en un orden cronológico, sino que está lleno de símbolos, César. Símbolos, visiones, y vemos cómo Dios quiere que nosotros podamos comprender la seriedad de este gran conflicto cósmico. Pero me llama la atención porque dice el conflicto final. Es que tiene que llegar a un... Tiene que llegar al tope, ¿verdad? O sea, aquí vamos a ver nosotros, familia, César, cómo termina. Y ya estamos ya en los umbrales de todo esto. Estamos en el fin del tiempo del fin, según la profecía bíblica, como lo vamos a estudiar durante toda esta semana. Sí, y algo importante, César, que tú has dicho, y yo aquí lo quiero recalcar, hay solamente dos bandos en esta tierra: los que se agrupan debajo de la bandera ensangrentada de Jesucristo, y los que se reúnen alrededor de la bandera negra de la rebelión. Solo hay dos bandos, como tú decías. Dios solo reconoce dos grupos. Y el mensaje de Apocalipsis, ¿qué dice, César? El mensaje de Apocalipsis es mucho más que símbolos crípticos, bestias extrañas e imágenes raras. Habla de verdades eternas dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a la adoración. Amén. Y llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. ¿Qué importancia, o qué importante, mejor dicho, es la adoración? Y hablando de nuestra adoración, ¿verdad? ¿A quién le vamos a dar nosotros nuestra adoración? Y aquí dice que solamente hay dos. Y eso, ese conflicto se viene dando desde el cielo. Dice que fue en el cielo, ¿verdad? Dice César, compara Apocalipsis 14, 7 y 9 con Apocalipsis 4, 11. Sí, tengo aquí Apocalipsis 14. Sí. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo del 7 al 9. Y 9. Y 9, eso es correcto. Sí. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, es la palabra clave, a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El versículo 9. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora de nuevo a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La pregunta es, ¿cuál es el tema general del Apocalipsis en este conflicto cósmico entre el bien y el mal? Sí, es la adoración. Es la adoración. Satanás siempre quiso que lo adoraran como a Jesús. Como a Dios, sí, como a Dios. Sí. Y eso lo estudiamos la vez pasada. Ustedes recuerdan cuando en la tentación él le dijo, mira Jesús, adorémonos todos, me adorás aquí, te arrodillas delante de mí y te entrego la tierra. Y ese episodio lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 4, ¿verdad? Donde le mostró los reinos de la tierra. ¿Para qué vas a ir a la cruz? Le dice, ¿verdad? Sí. ¿Para qué tanto sufrimiento? Solo arrodíllate, adórame y se acabó. Pero Jesús, familia, tenía que mostrarle, no a Satanás, sino a nosotros, que se puede vencer con un escrito, está. ¿Verdad? Dice aquí el comentario, en Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. Apocalipsis 14:7 nos llama a adorar al Señor de toda la creación. El sábado, dice más abajo, es un recordatorio eterno de nuestra identidad.
nos reafirma constantemente que somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es una de las razones por las que el diablo odia tanto el sábado. Ahora, imagínate lo siguiente, si nosotros reconocemos a Dios, César, como nuestro hacedor, como nuestro creador, eso significa, familia, que nosotros debemos de obedecer sus mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento de Dios que habla acerca del día sábado y que es un monumento conmemorativo, ¿verdad?, de la creación. Así que nosotros no podemos decir, bueno, yo creo en Dios, le sirvo a Dios, pero si no estamos guardando sus mandamientos, lamentablemente no estamos adorando a Dios, César. Eso mismo dice, si no me equivoco, el apóstol Pablo, Juan, en las cartas de Juan, donde él dice que usted puede decir lo que quiera, pero si no guarda los mandamientos del Señor, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Y Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Así es. Es importante eso. Ahora dice César, compara Apocalipsis 14, aquí, Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12. Y hace una pregunta, ¿cómo encuentra su expresión final la adoración al Creador? ¿Cómo la encontramos? O sea, ¿cómo nosotros podemos saber si estamos adorando realmente a nuestro Dios? Y Apocalipsis 12:17 dice de la siguiente manera, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí está la clave, ¿sí? Para saber si estamos nosotros en armonía con la adoración a Dios. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, si leemos el 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. César, aquí en estos dos pasajes encontramos entonces la forma correcta en la cual nosotros estamos adorando a Dios, ¿verdad? Sí, ahorita estaba buscando Néstor, Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac su hijo. Y bueno, eso le lleva 3 días llegar al monte. Y cuando está a punto de sacrificarlo, en el versículo 12 del capítulo 22 de Génesis dice, y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Ahora miren, en el capítulo 15 de Génesis, Dios dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Y Abraham le creyó a Dios. Es verdad. Y entonces, ¿para qué le pidió al hijo si él lo había creado por justicia? Ahora, estamos viendo ahí una adoración por fe, porque le creyó. Claro. Pero ahora el Señor quiere una adoración práctica. Es que Néstor, Santiago lo dice. ¿Verdad? Sí, si yo tengo fe, tengo que actuar. Es correcto. Y Hebreo 11, hablando de todos estos héroes que lo mencionamos en la lección pasada, él dice, por la fe Noé creyó a Dios, pero le hubiera dicho, bueno, el Señor me puede salvar ya, pero el Señor le iba a hacerte un arca, y te lo vas a hacer así y así, y vas a dilatar tanto tiempo. Y él, su fe se manifestó por sus obras. Por las obras. Imagínate que Noé le hubiera dicho, bueno, Señor, pero si tú eres el Todopoderoso, me puede guardar, ¿no? Y bien lo podía hacer el Señor. Así es. Sin embargo, él obedeció sin reproche, digamos. Sin reproche contra Dios, sin ninguna objeción. Y eso, la fe, se manifestó de esa manera. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo en este tiempo, César. Si realmente decimos que amamos a Dios y que lo adoramos, la única forma de demostrarlo es guardando sus mandamientos. Y hablando de los 10 mandamientos, no 9 ni 8. Claro, los 10 mandamientos que aparecen en el capítulo 20 del libro de Éxodo. La gente piensa que estos 10 mandamientos ya fueron abolidos en la cruz, que ya fueron clavados en la cruz, pero si todos esos mandamientos estuviesen clavados en la cruz, como realmente se piensa,
entonces, César, nosotros podemos hacer lo que queramos en esta tierra. Sí. ¿Verdad? Entonces todo el mundo tendría la razón, todo el mundo estaría a salvo, no tendríamos de qué rendir cuenta. Así es. No hay que rendir cuenta. Entonces, Así es. para nada estaríamos nosotros aquí y se estaría predicando el Evangelio porque no hay de qué salvar. Por eso, pero como no es así, la ley todavía está vigente, ¿verdad? Y vamos a ser juzgados por esa ley, dice Santiago. Entonces nosotros hemos de guardar los mandamientos de Dios. Y el autor de la lección dice, la adoración al Creador mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Se opone directamente a la adoración a la bestia. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que le será leal a pesar de la mayor oposición y a la más feroz persecución de la historia. Y dice, mientras que la observancia del falso día de reposo, esto es el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, en este caso el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Con razón, César, Ezequiel 20:20 dice que santifiquen mis días de reposo, mi sábado, porque son señal entre mí y vosotros, ¿verdad? Así es. La señal para que nosotros podamos saber si estamos en armonía con la adoración a Dios es el sábado, ¿verdad? Así es, y es que ese digamos que es como una clave que Dios tiene para identificar a su pueblo, ¿no? Y me estaba acordando, Néstor, ¿te acordás cuando creo que fue Jonatán que fue a la guarnición de los ¿cómo se llamaban? Los filisteos? Y entonces, para saber si eran de ellos, le decían una palabra clave, creo que era Shibolet. Y el que la pronunciara bien era de ellos, pero si no, se enredaban en la pronunciación y entonces así fácilmente lo identificaban. O sea, Dios ha dejado su clave, digamos, para identificar a su pueblo. De hecho, nos conoce a todos mejor que nadie. Sin embargo, nosotros visiblemente necesitamos algo como identificarnos, ¿verdad? Y el Señor ha dejado ese día para identificarnos como su pueblo. La última parte, César, sí, de la lección, ¿cómo dice? Apocalipsis capítulo 14:12, declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aún cuando no puede ver, persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. Entonces, nosotros, si nos aferramos, ¿verdad?, a la Biblia, gracias a ese aferramiento, Cristo, dice aquí, nos dará el don de la fe de Él, para que podamos, César, enfrentar cualquier situación difícil por la que vayamos a pasar. Sí, y esto es un don, o sea, correcto, es un regalo. Si usted se pone a pensar humanamente, la cosa está difícil y probablemente ni vamos a llegar, pero Dios nos ha de capacitar, es un don. Si llegamos hasta allá, Dios nos va a dar esa fe capaz de sobrellevar cualquier situación. Y recordate que la lección anterior decía que si tú estás firme en la fe, Dios mandará a todos sus ángeles, si es posible, para guardarte de esa hora. Así es. Dice la sierva del Señor en Reflejemos a Jesús: la obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe. Los que salgan al campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de Dios. El escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores. Solamente el escudo de la fe. César, esto que estamos viviendo ahora, familia, no es algo que sea un cuento de historia, es algo real. El conflicto se está dando y pronto esto va a colapsar y necesitamos prepararnos, ¿verdad? Así es, por eso estamos hablando del conflicto inminente. Ahora, no puede haber un conflicto sin una crisis. Una crisis venidera, escuchen eso, una crisis venidera, dice el día lunes 10 de junio, César, y me gustó poner el capítulo 12 de Daniel, versículo 1, donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual no ha habido desde que hay gente en la tierra, pero
el Señor va a libertar a su pueblo todos los que se hayan escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Así es. Es importante eso. Dice acá la crisis venidera en el primer párrafo. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz de la guerra de Satanás contra Dios. Dice más abajo, su primera estrategia en esta campaña es el engaño. Cuando el engaño no funciona, entonces recurre a la fuerza. En última instancia, él está detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o a recibir su marca será condenado a muerte. Así es. La persecución religiosa, Néstor dice ahí, por supuesto no es nueva. Ha existido desde que Caín mató a Abel por obedecer el mandato de Dios. Jesús dijo que sucedería incluso entre los creyentes. Y es interesante, Néstor, que siempre en la persecución se narra en la Biblia, son los mismos que supuestamente creen en Dios los que persiguen a los cristianos verdaderos. Es verdad. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús mismo, los mismos fariseos fueron los que crucificaron a Jesús, persiguieron a Jesús. Entonces, nosotros vemos que nosotros, como seguidores de Cristo, vamos a padecer persecución, César. Así es. No estamos, digamos, en una excepción, no, tenemos que pasar por esa persecución. César dice aquí, lee Juan 16:2, Mateo 10:22, 2 de Timoteo 3:12 y 1 de Pedro 4:12. Y dice, ¿qué experimentó la iglesia del Nuevo Testamento y cómo se aplica esto a la iglesia de Cristo en el tiempo del fin? Bueno, dice Juan 16:2, te leo ¿sí? esto. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y dice el versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ni a mí. A eso se debe la persecución. Sí, y es que nosotros tenemos que, familia, a como podamos, mostrarle la verdad a la gente, porque la gente está cegada. La mayoría de los cristianos no están leyendo Biblia, César. No están leyendo Biblia, solo se están yendo por lo que están escuchando. Y nosotros mandamos a que estudien la Biblia. Nuestro propósito es que usted estudie la Biblia, porque si usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta de la verdad. ¿Verdad? Dice Mateo 10:22, Néstor, acá lo tengo. Es el que estaba buscando. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, estos versículos son versículos de profecía que Jesús está dando. Van a ser aborrecidos, van a ser perseguidos. Pero nosotros tenemos que entender que aunque seamos de esa manera aborrecidos y que seamos perseguidos, Dios estará con nosotros. No nos va a dejar. César, es importante, ¿verdad?, que entendamos esto. Dice Timoteo, segundo de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y qué es vivir piadosamente? Querer hacer lo bueno, lo correcto, servir a Dios de una manera como genuina, como Él está pidiendo, guardando sus mandamientos y dando el testimonio de Jesús. César, ¿qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia no es más que el último eslabón de esta cadena infernal. Al igual que las persecuciones pasadas, está ideada para obligar a todos a ajustarse a un conjunto de creencias y un sistema de adoración aprobado. Me suena como que nos van a obligar a adorar de la manera que ellos adoran, ¿verdad? De la manera y en el día que ellos elijan. Contrario a lo que la Biblia dice. Es correcto. Y eso va a ser el punto de partida, ese va a ser el boom, como decimos, César. Ahí donde va a comenzar todo, porque los que deseen y anhelen serle fiel al Señor estarán dispuestos a mantener esa lealtad en contra de estos movimientos. Y como dice aquí el programa, aunque ustedes lo crean, la piedra de toque será el sábado. El sábado. Familia, hay algo que yo siempre he dicho. A nosotros como adventistas del séptimo día, César, no nos va a afectar que no trabajemos el domingo. No hay problema.
Cerramos sábado y cerramos domingo. Y la sierva del Señor nos aconseja que el domingo lo aprovechemos para dar estudio. Ese no es el problema. El problema va a ser, familia, que nos obliguen a trabajar el sábado. Ese va a ser el pegón. Pero eso se lo vamos a dejar al Señor, que el Señor verá cómo nos va a ayudar, ¿verdad? Bueno, primero a ver si llegamos. Eso y luego, sí. pues Dios nos va a capacitar como hemos dicho. Así es. César, ¿cómo indica la profecía que va a comenzar la persecución? Bueno, dice acá, la profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Primero, nadie podrá comprar ni vender, a menos que tenga la marca. Cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente condenado a muerte, según Apocalipsis 13, versículos 15 y 17. Ahora, mira lo que dice el comentario. El diablo ya está preparando a los profesos cristianos, mira que siempre la iglesia persiguiendo a la iglesia, para que reciban la marca de la bestia cuando llegue la prueba final, animándolos a transigir en su vida. Cuando al parecer el mundo entero sigue a la bestia con admiración y asombro, según Apocalipsis 13:3, de repente la escena cambia y la cámara profética enfoca al pueblo de Dios. Apocalipsis 14:12 nos da esta imagen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios lleva una vida de obediencia piadosa. Por su gracia se mantiene firme cuando a su alrededor todo tiembla. Mientras que el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que vas, dice Apocalipsis 14:4. Por el poder de Cristo triunfan sobre los poderes del infierno desplegados contra ellos. Así es. Qué tremendo. Aquí, César, encontramos los dos grupos claramente identificados. Los que van en pos de la bestia y los que van en pos del Cordero que quita el pecado del mundo. Familia, nosotros tenemos hoy, ahora, porque mientras hay vida, hay esperanza, tenemos ahora en nuestras manos la decisión de seguir al Cordero o de seguir en pos de la bestia. Claro, toda esta predicación, toda esta, ¿cómo se le llama? Amonestación. Amonestación así que se está dando al mundo es para que ellos tengan las herramientas suficientes para tomar cada quien su decisión. Vas a recibir la información del mundo, pero también vas a recibir la información de Dios. Y cada quien tendrá que pensar a quién seguir. Así es. Y sabes, César, se me viene a la mente que nosotros estamos ahora como cuando Elías estaba frente al pueblo allá, cuando estaba el rey Acab y estaban los 850 profetas en el Monte Carmelo. Y entonces Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues vayan con él. Y si Jehová es Dios, entonces id en pos de él. Entonces es lo mismo que estamos viendo. ¿Qué es lo que había en ese tiempo? Adoración. Así había, y la adoración falsa estaba tan arraigada que la gente ya no sabía ni quién era Jehová. Es correcto. Y el pueblo estaba, ¿cómo? Estaba literalmente perdido. Pero Dios no deja al pueblo sin, mejor dicho, Dios no levanta juicio sin antes mandar el mensaje. Y Elías llegó y le dijo, aquí estoy yo, ¿verdad? Que así ha sido siempre. ¿Tú recuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Ellos hubieran sido destruidos según la ley. Sin embargo, Dios se dio cuenta de que fuimos engañados como raza y entonces ahora a cada uno le da la oportunidad de elegir. Así es. Ahora sí. Yo me recuerdo, Néstor, a mi hijo Lucas, cuando estaba pequeño, él una vez dijo una mala palabra. Y el otro hermanito salió a poner la queja. Y entonces yo llamé a Lucas y él me dijo, ¿qué dijiste? Bueno, y me repitió la palabra ahí. Y en la cara se le veía que era culpable, ¿verdad? Uno conoce a sus hijos. Y entonces yo le dije, ¿y tú sabes lo que significa esa palabra? Y él me dijo, no sé, yo la escuché y la dije. Entonces te voy a explicar. Y le expliqué lo que significaba, que era una ofensa a las demás personas, que nosotros no la debíamos de decir. Y entonces le dije, ahora tú ya sabes, ¿verdad? Si la vuelves a decir, ahora sí habrá castigo. Y ya está consciente. Y ahora lo va a hacer consciente. Correcto, ¿verdad? ya está consciente. De esa manera Dios igual lo hace con nosotros. Te va a dar el mensaje para que tú seas consciente y tomes una decisión consciente de adorar a Dios o adorar a la bestia. Y te enseña las consecuencias, César.
los resultados de la obediencia y los resultados de la desobediencia. Claro. ¿Verdad? Yo a Lucas le dije, mira, si tú la vuelves a decir, te va a caer. Ya no tenía que... Bueno, y no pasó mucho. La misma semana llegó otra vez a ponerme la queja y ya le miré en la cara y venía así. Entonces le dije, ¿tú te acuerdas de lo que hablamos? Sí, entonces, bueno, va a recibir su castigo, ¿verdad? Recibió el castigo, Luquitas. César, en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Estaremos, como dicen, completamente solo, hablando humanamente, pero Dios hará provisión para nosotros. Así es. Dice en la parte final, César, el conflicto decisivo entre el bien y el mal gira en torno a la adoración. La bestia usa el engaño y cuando eso falla, la fuerza y la coerción. Entonces todo lo que hablamos al inicio del chip, de la barra y todas esas cosas, no tiene nada que ver con esto, porque el conflicto es adoración. Entonces quiere decir que yo me debo identificar con Dios o con la bestia de acuerdo al sistema de adoración que cada uno tiene. Y para dejar en claro, la marca de la bestia es el falso día de adoración, ¿verdad? Es el domingo. Bueno, así. Todavía, según la profecía, el problema es que ahorita tú lo puedes guardar o no guardar, no hay ninguna dificultad. Pero cuando esto sea ley, va a llegar un momento en que va a ser una ley, un decreto que se va a dar, una ley civil, que tendrá sanciones, ¿no? Como cualquier otra. Entonces, ahora sí, se convierte, y tú tienes que elegir entre servir a Dios y servir a la bestia o los mandamientos de hombre. Ahora, lo ideal sería que comencemos a adorar a Dios ahorita. Así es. Para que no tengamos en ese momento dudas, sino que lo hagamos de ya. Y el apóstol Pedro en el libro de Hechos dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. César, hablamos de la bestia y ahora en el día martes, junto con el día miércoles, ¿verdad? Vamos a identificar a esta bestia, ¿verdad? Las dos bestias de Apocalipsis. Las dos bestias, correcto. Vamos a identificar la bestia porque Apocalipsis menciona dos y vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 13 donde aparecen estas dos bestias. Leo textualmente el versículo 1. Aquí Juan, ¿verdad?, recibe esta visión y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y ahora dice la pregunta, ¿de dónde surge esta bestia y quién le da autoridad? Bueno, Apocalipsis capítulo 17, ¿verdad? Si no me equivoco, 17-15, la Biblia dice que, bueno, leámoslo para que no hablemos a... Sí, dice Apocalipsis 17:15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y esta bestia dice Apocalipsis que sale del mar. Del mar. De las aguas. De las aguas. Ok, entonces esta bestia tiene que salir, o tuvo que salir porque ya es pasado, del mundo conocido, el mundo habitado, porque habla de muchedumbre, naciones y lenguas. Y entonces, en ese tiempo, el mundo conocido era el mundo europeo, porque América todavía no había sido descubierta. Sí. Entonces quiere decir que esta bestia tuvo que salir de ese lugar. Y también, otro aspecto interesante acá, es que el versículo 10 dice que era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca era como un león. Esto nos conecta con Daniel. Capítulo 7, donde las bestias de Daniel 7 era un leopardo, un oso y un león. Solo que aquí están a la inversa. Primero fue el león, que era Babilonia, después el oso, que era Medo Persia, y tercero el leopardo, que era Grecia, y luego seguía Roma, ¿verdad?, el Imperio Romano. Yo imaginaba que, bueno, ahora lo dice a la inversa,
porque ahora está viendo desde otro ángulo. Es como cuando tú vas a León, tú pasas primero por Chichigalpa y luego vas para... Sí, pasas que Salguaque. En orden, ¿no? En orden. Pero si viniendo vienes de allá, Managua, primero queda que Salguaque y después el otro. Entonces, eso es lo que está haciendo ahorita el apóstol Juan en eso. y es importante, César, entender bien el propósito, ¿verdad?, del por qué surge esta bestia, con qué fin y qué papel desempeña aquí en este gran conflicto. Así es. Y ¿verdad? recuerden, bueno, que una bestia en la Biblia dice que es un poder, es un reino, es un imperio, ¿verdad? Un poder grande, pero que también le da la autoridad el dragón. ¿Y quién es el dragón? Bueno, el dragón representa primeramente a Satanás, Así ¿verdad? Y pues también debemos de verlo en sentido derivado, porque también es un símbolo de la Roma pagana. Entendemos eso. Y entonces nosotros vemos que César decía que esta bestia surge de un antiguo mundo que ya estaba poblado, que ya había, como dice ahí, personas, ¿verdad, César? Sí. Y el libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. En Apocalipsis 12, 3 al 5, dice que el dragón intentó destruir en cuanto naciera, ¿a quién? Al hijo varón, hablando de Jesús, Sí. que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue el diablo, mediante la Roma pagana, quien intentó destruir a Cristo, y eso lo encontramos en Mateo 2, 16 y 18. ¿Se acuerdan cuando cuando Herodes mandó a que todos los niños menos de 2 años fueran asesinados? El archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr cesar sus propósitos. Así es. Lógicamente no va a aparecerte el diablo siguiéndote, sino que él No va a aparecer así él mostrándose como es él, Sí. sino que se esconde detrás de estos, podemos llamarle organización o sistemas, ¿verdad? Así es. Sigue diciendo el comentario sobre el poder de esta bestia. Se nos dice: el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Apocalipsis 13:2. Esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a la que llegó a ser y a llamarse Constantinopla, que es la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono o sede de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Así que Roma pagana le dio a la bestia su sede o capital. La capital. Y ahora Isaac Bacchus declara algo interesante. Al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Y dice Tomás Hobbes, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano, que coronado se sienta sobre su tumba. Y dice aquí, un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que dice que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración, como dice Apocalipsis 13:3, ¿verdad? Esta bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido, César, la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. ¿Cuál es el propósito de esta bestia? Mediante esa primera bestia se presenta a la Iglesia romana una organización eclesiástica investida del poder civil con autoridad, César, para castigar a los disidentes. Ahora, este poder lo ejerció, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Así es. Lo vamos a ver más adelante porque no me quiero adelantar, pero es importante que nosotros entendamos. Ahora sí pasaremos, bueno, Sí, pero antes de eso, 13. antes de eso, Apocalipsis 13, 1 y 6, ¿verdad? Sí, Apocalipsis 13 del 1 al 6 habla que esta bestia hablaría cosas, dice el versículo 5, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y los que moran en él.
en el cielo. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemia? César, para que nosotros podamos responder, vamos al libro de Marcos, capítulo 2, libros. Dice César, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús ve a unos muchachos que llevaron un paralítico y entonces Jesús lo que hace es perdonar los pecados del paralítico. Verso 6 dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Verso 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, blasfemia es, en el contexto bíblico, ¿verdad? El contexto bíblico es tener el poder para perdonar pecados. o decir tener el O poder, decir tener el poder. porque en realidad no lo tiene. Bueno, pero tenemos que verlo del punto también bíblico, como tú decías, es ocupar el lugar de Dios. Alguien que se da esas atribuciones. Miren lo que dice el Juan capítulo 10, versículo 33. Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia que según ellos había cometido Jesús? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Y es interesante porque Jesús era Dios y es Dios y por lo tanto tiene la capacidad o la autoridad. La autoridad para perdonar pecado. Pero ¿por qué entonces esta bestia habla blasfemia? Porque es un poder que se cree como Dios, ¿verdad? Y por lo tanto se da o se atribuye estas prerrogativas que son solamente de Dios. Por eso dice aquí César, sobre el poder de esta bestia se nos dice, el dragón le dio poder, su trono y gran autoridad. Ah, no, esto ya lo leíste, ¿verdad? Ya lo leímos. Aquí abajo. Ok. César, y la Biblia define blasfemia, como tú lo habías leído en Juan 10:33, y pone estos ejemplos, a un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. Un hombre que dice tener el poder, ¿para qué? Para perdonar pecado. Y estas acusaciones eran injustas para Jesús, porque como tú decías, Jesús en ese momento era Dios. Es Dios todavía, y entonces él tenía la autoridad, como decíamos, para perdonar pecado. Pero ¿qué sigue diciendo aquí abajo, César? El papado romano, hablando de la Iglesia Católica, tiene dos doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. ¿Cuál es? Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados. Y número 2, que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Y eso no es nada oculto, usted lo puede buscar en las redes, en Wikipedia, en cualquiera de esas plataformas, y usted se va a dar cuenta, en el mismo catecismo católico lo dice, de que este poder se ha atribuido siempre esas prerrogativas. Y que es importante, César, que nosotros no lo veamos como un ataque directo a nuestros hermanos católicos, sino que sea como una información que ellos puedan obtener y darse cuenta de la verdad. Así es, porque nosotros solamente estamos leyendo la Biblia e interpretándola según lo que la misma dice. Ahora, no estamos hablando de una persona en particular, estamos hablando de un sistema, por eso la lección dice, no es ninguna persona, ¿verdad? Es un sistema que ha existido, que tuvo su dominio durante 1260 años, que lo vamos a ver en la siguiente parte, y que va a estar hasta que Jesús venga. Así es. Entonces, quedamos claros con la característica de la primera bestia, ¿verdad, César? Sí. Vamos a pasar al día miércoles 12 de junio. Identifiquemos a la bestia, segunda parte. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y deleite en adorarlo a Él. Su obediencia nace de un corazón de amor. Están comprometidos con Él porque saben cuán comprometido está Él con ellos. Es algo que es recíproco, César, claro, ¿verdad? Nosotros adoramos a Dios porque Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida y estamos agradecidos con Él. El apóstol Juan dijo, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén, es correcto. Entonces, eso es importante. Dice aquí César, lee Apocalipsis 13:5, escribe esta característica en el renglón de abajo.
¿Cuál es la característica? Bueno, la que miramos anteriormente, ¿verdad? Que se le dio poder para hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Pero esto lo haría, dice el texto, durante 42 meses. Nos da un periodo de tiempo, de lo que hablábamos. Si tomamos esta profecía de 42 meses y tomamos el mes hebreo de 30 días, 42 por 30 nos da 1260. Y que para que nosotros podamos tener en mente, César, también podemos revisar la lección número 4, donde miramos esa parte de los 1260 Sí. años, ¿verdad, César? Pero acá nos recuerda y dice en el tercer párrafo, el papado ejerció gran influencia desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798. Pero cuando Berthier, el general de Napoleón, tomó cautivo al Papa en 1798, el periodo profético de la supremacía papal terminó y se cumplió la profecía de Apocalipsis: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Apocalipsis 13:10. Así es. El golpe al papado fue extremadamente grave, pero no fue mortal. Según Apocalipsis 13:12, la herida mortal va a ser sanada. La influencia del papado volverá a sentirse en todo el mundo. Y no es extrañar porque, César, en la actualidad los líderes mundiales dan la bienvenida a este pontífice como embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan regularmente en el Vaticano. Así es. Y es interesante más aún porque últimamente ha tenido un auge tremendo. Y si ustedes ven las encuestas o los temas relacionados con esto en la televisión o en cualquier sitio de esto, y la gente habla de un líder mundial, que el mundo necesita un líder mundial porque las economías están destrozadas, porque no tenemos liderazgo en los diferentes países. Y entonces se hizo una encuesta a ver quién era el hombre más indicado según la gente, las personas encuestadas, y ellos dijeron que no había otro que el Papa. Así es. Y también en la descripción del video les vamos a dejar un enlace para que ustedes puedan ver este video que se llama El último Papa. ¿Oyeron? Ahí se lo vamos a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver con calma también, porque está muy bueno, está tremendo, ¿verdad? Dice acá el comentario: el 6 de junio del 2012, Benedicto 16 declaró: el domingo es el día del Señor y de los hombres. Un día en que todos deben poder ser libres, libres para la familia, libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana, dijo él. Y eso lo ha dicho Francisco también en sus últimas declaraciones. El conflicto de los siglos revela algo interesante. Dice: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, ¿verdad? Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, los cuales traen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predican desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles como porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. El conflicto de los siglos, página 570. Así es. César, entonces quiere decir que en este tiempo, porque estamos en el tiempo, ¿verdad?, donde todo esto se está cumpliendo, será difícil para nosotros poder guardar el sábado cuando se dé un decreto mundial que el día de adoración, como decía aquí, día de la familia, día de libertad, será el domingo? Y cuando te acusan, César, de que estás en una anarquía, que estás provocando las maldiciones de Dios sobre la tierra. Sí, la verdad que esa es una situación, por eso la Biblia le llama la tribulación la grande. Sin embargo, Dios ha provisto y ha prometido guardar a su pueblo en la hora de la prueba. Ahora, recuerden que esto antes se podía decir que era algo ilógico, pero viendo los acontecimientos mundiales, esto no está tan lejos de su cumplimiento. Así es. ¿Verdad? La vez pasada estuvimos hablando, por lo menos, de la última encíclica que publicó el Papa. Él habla de un orden mundial donde por el cambio climático, ¿verdad?, todos los gobiernos se están aliando
para que pueda haber un día de descanso, donde la tierra pueda recuperarse, ¿verdad? Un día de descanso donde la familia tenga la capacidad de reunirse. Tengan un tiempo de calidad. Y sobre todo para la adoración. Solo que todo esto tiene que ver con el domingo, no con el sábado de Dios. Sí, porque si fuese el sábado sería súper bendecido, si ¿verdad? El sábado no tenemos nada que discutirle porque eso es bíblico. Así es. Sin embargo, en todo esto lo que se está dando es que si usted se apega a los mandamientos de hombre o se apega a los mandamientos de Dios. Así es. Bueno, vamos a pasar, César, al día jueves 13 de junio, la bestia que sube de la tierra. De la tierra. La anterior subía del mar. Del mar, así es. Y ahora esta es otra bestia que sube ¿de dónde? De la tierra. De la tierra. Y nos manda Apocalipsis capítulo 13. Y sabes, César, algo que me llama la atención ahorita es el orden que lleva Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 dice que todo el que lleva en cautividad será llevado en cautividad. Y ahí termina el periodo de los 1798 años. 1260 años que terminó. Correcto. Terminan los 42 meses que se está hablando de Apocalipsis 13, versículo 9. Pero ahora, César, inmediatamente aparece ahora esta bestia siguiendo, ¿verdad?, a la primera bestia. Dice Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es su número de hombre, es número de hombre, y su número es 666. César, estos 8 versículos que hemos leído nos dan una descripción como aterradora de esta bestia, ¿verdad? Y como que viene como con más agresividad que la primera, sí, ¿verdad? Según el comentario estudiamos el día de ayer, la primera bestia sale del mundo conocido, de Europa, porque también, según Daniel 13, desciende de la Roma imperial, ¿verdad? Entonces está allá en Europa. Pero esta, dice la Biblia, que sale de la tierra. Apocalipsis 13:11. Ahora, si el mar representa muchedumbres y pueblos, ¿qué representa la tierra? Es lo contrario, ¿no? Representa una zona poco poblada. Esta segunda bestia surge cerca del final del periodo profético de la primera bestia, según Apocalipsis 13:5. Es decir, cobra importancia después de 1700 o 1798 por ahí. Ahora, solo hay una nación, Néstor, a quien le caben todas estas características. Dice acá el comentario, se los leo. Estados Unidos encaja perfectamente en esta descripción. ¿Por qué? Porque declaró su independencia en 1776. Adoptó su constitución en 1789 y fue reconocido como potencia mundial a finales del siglo XIX. Es verdad. César, y es que los comentadores adventistas han visto en esta segunda bestia un símbolo, como tú decías, de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta potencia cumple exactamente, ¿verdad?, con las especificaciones de la profecía. Cuando la primera bestia
sufrió, ¿verdad?, el cautiverio en 1798. César, pero me llama algo importante. Dice que todo lo que hace la segunda bestia lo hace en presencia de la primera. Me llama la atención como que quien entrena esta bestia es la primera bestia. ¿Me entiendes? Porque dice, todo lo hace en presencia y manda a que todos adoren a la primera bestia. Ahora, es interesante, Néstor, porque mira, Estados Unidos comenzó a tomar auge a partir de la persecución que hubo en Europa, cuando los hermanos se vinieron, ¿verdad? Los migraron hacia Estados Unidos y se formó ahí todo ese pueblo, ¿verdad? Entonces se formó una constitución que reconoce dos poderes, ¿verdad? El poder eclesiástico y el poder civil. Son los dos cuernos que aparecen ahí en la descripción que está dando acerca de la bestia. Así es. Y entonces, ustedes saben que Estados Unidos es un país protestante, ¿verdad? Entonces, pero increíblemente, estas personas que venían huyendo de la primera bestia, de la persecución de la primera bestia, ahora le devuelve el poder. Es increíble esto. Sin embargo, la Biblia dice que es este poder quien le devuelve la autoridad a la primera y obliga a la tierra a que adore a la primera bestia. Ahora tenemos las dos bestias presentes. Sí, pero me llama la atención, César, que la primera bestia está haciendo como una manipulación de la segunda bestia. ¿Me entiendes? O sea, es que es como, y aquí lo tengo, a ver, libro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero, ¿qué le dijo? Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey de nada le beneficia el dejarlo vivir. Amán era un hombre que practicaba el poder religioso, por llamarlo así, ¿verdad? Porque si usted lee, a Amán le gustaba que la gente se le arrodillara. El problema de Amán era la adoración. La adoración, correcto. Le gustaba que, y como Mardoqueo, hablando de él, no lo adoraba ni se inclinaba. Entonces él dijo, este hombre no debe estar solo, debe haber un pueblo con él. Ahora, el rey Asuero no se está dando cuenta de eso. ¿Me entiendes? Así. Solo llega porque le insistió, mira, hay un pueblo así, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Y qué hace el rey Asuero? Usted puede leer todo el capítulo 3, manda un decreto, ¿verdad?, de muerte. Entonces, nosotros podemos ver que el poder religioso está, o ya está, ¿verdad?, en unión con el poder civil o político, para poder ejercer, ¿qué cosa? Su poder completo. Bueno, está en proceso, Sí. Realmente se da cuando se dan las leyes, ¿no? Correcto. Sin embargo, es increíble también, Néstor, pensar que los descendientes de la Reforma ahora vienen a darle la razón a la Iglesia Católica, y decir que, y como te digo, a estar de acuerdo con lo que ella dice. La vez pasada te comentaba de un sinnúmero de pastores protestantes que llegaron al Vaticano para pedirle al Papa orientación. Consejería. Pastores que tienen unas denominaciones grandes o unas iglesias grandes, bendiciendo al Papa para que él dirija, ¿no?, todo este asunto. Y los protestantes, el país protestante, dándole el poder a la primera bestia. Y entonces, aunque parecía hace unos años imposible, esto se está dando de manera rápida. Fíjate que hace poco miré un video donde Jesús Adrián Romero le hacen una entrevista y él dice, yo creo que nos equivocamos, que la iglesia perdió mucho perdió mucho la iglesia con la reforma. Con la reforma. O sea, le está dando la razón a la iglesia, a la primera bestia, totalmente en contra de lo que los reformadores decían en aquel entonces. Y cuando nosotros, César, meditamos en esa parte y decir, bueno, entonces perdimos, como decía este hombre, en la reforma, entonces quiere decir que los reformadores trabajaron en vano, cuando deberíamos de nosotros concientizarnos de que lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios y nada más que a Dios.
Lo que veo en todo esto es el cumplimiento de la profecía, donde el mundo protestante le va a dar el poder a la primera vez. Y es el mundo protestante el que va a exigir adoración, ¿verdad? El que le da el poder. Mira lo que dice aquí el comentario. Tercer párrafo del día jueves. Juan continúa. Esta bestia tenía 2 cuernos, semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. En la profecía bíblica, los cuernos simbolizan poder. A diferencia de la primera bestia, esta no tiene coronas en sus cuernos, lo que sugiere que no es una monarquía. Los 2 cuernos representaban los 2 principios fundamentales del gobierno, que son fuente del poder y el éxito de Estados Unidos, que es la libertad política y religiosa. Y hasta el día de hoy, pues gracias a Dios, todavía se tiene. Correcto. Pero, dice el versículo 11, el 11 y 12, perdón, que habrá cambios en esta bestia, porque... Y en su forma de hablar. Así habla diferente, ya no habla como cordero, sino como un dragón. Como un dragón. Dice, esta nación mansa, semejante a un cordero, a la larga habla como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, Apocalipsis 13:12, y abandona sus principios de libertad religiosa, haciendo que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia al reconocer la autoridad espiritual y secular del papado. Según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia, una unión de la iglesia y el Estado, y exigirá que todos adoren a esta imagen. César, dijo Thomas Jefferson, la unión del Estado, o primero mencionó la iglesia, la unión de la iglesia y el Estado no es de Dios. Así de claro lo dijo. Siempre ha sido la peor mezcla que puede haber para la iglesia, porque cuando la iglesia se corrompe y Dios le llama que es una prostituta o le llama ramera, porque recordate que la esposa de la iglesia, el esposo de la iglesia es Dios. Es Cristo. Al buscar ella el poder civil para mandar, entonces está haciéndole infiel a Cristo. Correcto. Y se va a meter, digamos, con otra persona. Y podemos usar de ejemplo, César, otra vez el caso de Elías. Porque Acán era el rey, poder político, pero se fue como Jezabel, era una mujer que adoraba a todos esos dioses. Entonces el pueblo fue siguiendo a los dioses de Baal, de Acera, y entonces ahí fue donde ellos cometen, como dice la palabra, adulterio contra Dios, y donde Dios envía a Elías para decirle, mira, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Así es. Nunca es una buena idea mezclar lo religioso con lo político. Así Jesús dijo, dar a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Todo esto, esta combinación solamente beneficia al mismo Satanás. Sí, familia, no podemos nosotros dejar de un lado este conflicto. No lo podemos, ni tampoco pensar en que esto no tiene que ver meramente con nosotros. No podemos pensar de esa manera. Al contrario, tenemos que tomar una decisión ahora. Si estamos siguiendo al Cordero por donde quiera que va, o estamos adorando a la bestia. Ahora, hay que tomar en cuenta que todavía no se ha formalizado todo esto. Está como cuajando, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Pero cuando esto sea ley, entonces en sí va a ser la instauración ya de la marca y todo. Pero hay un texto en Juan capítulo 14, versículo 29. Y Jesús le dijo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, entonces creáis. Todavía usted puede estar dudando, si usted quiere, pero si Dios nos lo permite, pronto vamos a ver esto y nos vamos a dar cuenta de que la profecía se cumple en 100% con ella. Y todo va de acuerdo a todo lo que está escrito aquí, familia. No crean. A veces podemos pensar, bueno, pero es que eso, César, cuando tú dices el tiempo del fin, me huele como que es dentro de 100 años. No, familia. El tiempo del fin puede ser mañana si no amanecemos, ¿verdad? Porque hay dos maneras para que llegue el fin. Ya sea que nosotros pasemos a la muerte o que Cristo aparezca, ¿verdad? Pero lo importante, familia, es que podamos
estar a cuenta con nuestro Dios. Para el día viernes 14 de junio, César, Así es. hay unas citas buenísimas. Yo creo que la vamos a leer todas porque Sí. son muy buenas. La primera dice, adorar a la bestia y su imagen alude a Daniel 3, donde el rey de Babilonia ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego que se postraran ante una imagen de oro o serían arrojados a un horno de fuego. Babilonia antigua, Babilonia moderna, la cuestión es adoración. La verdadera oración nace de una mente instruida por la palabra de Dios, de un alma transformada por su amor y de un corazón lleno de su espíritu. Entonces, no nos amoldaremos a un mundo actual, como dice Romanos 12:2, sino que viviremos según la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra. Esa es nuestra única Seguridad. Sigue diciendo César, Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. A través del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Y para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y seculares y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a las leyes de Dios. Es decir, si tú estás haciendo lo correcto como Dios manda, entonces Él dice, miren, este está por otro lado, hay que buscar cómo ¿verdad? O sea, Él busca la manera de que sientas persecución, sientas temor, entonces tú dices, estoy del lado equivocado, entonces me voy para acá. Y hay que tener algo interesante, Dios nunca, como dice acá, obliga a nadie. Amén. Ya si la iglesia quiere obligar a otro, o si nosotros queremos obligar a otra persona que crea lo que nosotros creamos, entonces no estamos hablando del principio de Dios. Porque Dios te da la información, Así te da es. todo lo que Él requiere, ¿no? Y luego la decisión es nuestra. Amén. Pero este párrafo es clave para nosotros. El tercer párrafo. Para poder soportar la prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos, y únicamente si obran conforme a ese mandamiento. Ahora dice, solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá, familia, mire qué lindo esto, que sostendrá la Biblia, dice, ¿verdad? La Biblia. Dice, y solo la Biblia, como norma de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de conflictos tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en aparte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico así dice Jehová. Amén. ¿Verdad? No hay nada que hacer, como dicen. Nosotros no podemos sacar esto, escuchen esto, de nuestro corazón. No lo podemos sacar. Tenemos que tenerlo, César. Y si lo tenemos en el corazón, lo tenemos en la iglesia. Porque la iglesia tiene que estudiar Biblia. Estudien Biblia, familia. Así es, hermanos míos. Usted le recordamos lo que decía el apóstol Juan, probad los espíritus. Así es. Cualquier doctrina, cualquier cosa, probadlo con la Biblia. Ese es nuestro parámetro para medir si es verdad o no. Y si está en discordia con la Biblia, inmediatamente dice el apóstol Pablo, desechémoslo, sea anatema. Así es. Que no viene de Dios. Dios nunca se va a contradecir con su santa palabra. Amén. Familia, gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este repaso de la lección de Escuela Sabática Fácil. Recuerden estudiar su folleto. Entraremos a la lección número 12, César, para el 22 de junio, ¿verdad? Del 2024. ¿Cómo tiene el título, César? Los acontecimientos finales de la tierra. Y nos acercamos cada día más, César, al final, ¿verdad? Así es. Pero sigamos confiando en nuestro Dios, familia.
Gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirse y gracias por compartir este video. No nos iremos antes sin hacer una oración especial por cada uno de ustedes y también por cada uno de nosotros, ¿verdad, César? Sí, que vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia, por la forma, Señor, tan especial y amorosa que tienes para llamarnos a un reavivamiento y a una reforma. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Estamos pasando por momentos difíciles, momentos de enfermedad física, momentos de enfermedad emocional y hasta enfermedad espiritual. Pero Padre, Cristo Jesús es la solución a todas esas enfermedades y por eso, Padre, pedimos que sea usted obrando en nosotros. Suple, oh Dios, nuestras necesidades y permite que podamos llenarnos, Señor, nuestra mente de tus escritos, Señor, que podamos prepararnos y para que cuando venga la hora de la prueba podamos tener esa fe que Jesús quiere darnos, que podamos mantenernos firmes y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos dé la victoria, el que nos dé, oh Dios, esa fuerza para avanzar y seguir adelante. No importa, oh Dios, si el cielo se quiebra en 1000 pedazos, que podamos confiar en ti. Gracias, oh Dios, bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Que Dios les bendiga a todos.